Oliva López Arellano es la secretaria de Salud del Gobierno de Ciudad de México y está en la línea de Despierta. Secretaria, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, saludo a ustedes y a su auditorio. Gracias, doctora. Hemos hablado muchísimas veces a lo largo de estos meses con usted, solo que las últimas, la gran mayoría de ellas, hay que decirlo, era con buenas noticias, con noticias de reaperturas, con noticias de la Ciudad de México disminuyendo sus contagios, disminuyendo sus hospitalizaciones, y esta vez, octubre 29, tenemos que volver, pues, a decir las cosas como son. No están bien las cosas de nueva cuenta en la Ciudad de México, en el país en general, pero marcadamente en la Ciudad de México. Así es, y tiene que ver sobre todo con que la población ha bajado la guardia. Como ustedes señalan, está habiendo una serie de fiestas, son épocas donde hay una muy importante actividad cultural y tenemos que mantener las medidas que teníamos, las medidas de seguridad, de sana distancia, de protección personal para protegernos y proteger a los demás. Y lo que hemos visto es un relajamiento de estas medidas. El gobierno de la ciudad ha puesto a disposición de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad, muchos instrumentos para cuidarlos, proteger, diagnosticar tempranamente, para atender de manera ambulatoria u hospitalaria los casos de COVID-19, pero necesitamos que toda la población tome conciencia, actúe con responsabilidad y de manera solidaria. Secretaria, porque efectivamente tenemos, tuvimos unos días que incrementó un poco la ocupación, ya se estabilizó, otra vez se estabilizó y estamos desplegando un enorme trabajo territorial. Se intensificó, se incrementaron los kioscos de la salud, las brigadas de participación ciudadana recorren todos los domicilios para identificar casos, invitarlos a que se hagan la toma de muestras, la orientación médica, el estudio epidemiológico, pero esto no es suficiente sin la colaboración de las personas y también de los giros comerciales y de servicios que están abiertos. Secretaria, todos los viernes la jefa de gobierno anuncia el color en el que estará la ciudad a la semana siguiente. Mucho se ha dicho que vamos a volver a rojo y que si no lo hacemos es por un asunto político y no por lo que corresponde al tema de salud. ¿Va a volver la Ciudad de México a semáforo rojo? Eso se define hasta mañana. Todos los días se monitorean los indicadores, pero la ocupación general no ha subido, o sea, subió unos días, se estabilizó y estamos en 43%. La ocupación de camas con ventilador, que son dos de los indicadores muy importantes, está en 35%. La ocupación quiere decir que tenemos una disponibilidad suficiente, pero queremos romper las cadenas de contagio. O sea, no hemos tenido tuvimos ese momento donde subieron un poco, pero ya se estabilizó otra vez. Secretaria, no buenos días. tenemos un pico. ¿Cómo funciona? Debemos prepararnos porque lo que vimos ayer, lo que ustedes reportaban en la iglesia de San Hipólito, a pesar del mensaje, a pesar de que se dijo que la iglesia estaría cerrada, pues es una alerta para las festividades que vienen. ¿Cómo funciona el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México con naranja con alerta, naranja más relajado? ¿Cómo es que funciona? Y sin medidas coercitivas, ¿sirve de algo tener ese semáforo? Sí, claro que sí, porque sin medidas coercitivas tenemos colonias donde el 80-90% de la población se monitorea. Esto se monitorea con las cámaras de C5, usa cubrebocas, donde no hay aglomeraciones, mercados donde se guarda la sana distancia. Entonces sí es muy útil el semáforo y por supuesto es muy útil en los momentos donde ya no hay un resguardo generalizado, como fue la jornada de sana distancia. Pero naranja el con alerta... semáforo epidemiológico es nacional y el nacional evalúa 10 indicadores. En esos 10 indicadores nosotros estamos en naranja. La alerta es, local, porque también se monitorea, además de esos 10 indicadores, se colocan otros indicadores, como llamadas a 911, como traslado en ambulancias. Todos estos indicadores se suman, a este semáforo nacional, y la alerta tiene que ver cuando se rompen las tendencias. Por ejemplo, la semana pasada, cuando la jefa de gobierno señaló naranja con alerta, fue porque habíamos venido descendiendo de manera gradual,
pero sostenida en hospitalizaciones, en ocupación hospitalaria, y se rompió durante 10 días. Luego se volvió a estabilizar y ahora tenemos un periodo de estabilización. No hemos recuperado el descenso, pero tampoco seguimos aumentando. Se relajaron de más las medidas, secretaria. Si nosotros comparáramos las gráficas, los esquemas que a principio de la pandemia nos presentaron de reapertura según el color, pues aún en naranja se abrieron muchas más actividades, incluso actividades que correspondían al semáforo verde o amarillo. ¿Se relajaron de más las medidas? No en términos del plan de gradual hacia una nueva normalidad. O sea, lo que se hizo desde un principio es hacer un planteamiento general de lo que iba a abrirse poco a poco, de manera gradual, con seguridad sanitaria, alineamientos muy estrictos, además trabajados con los distintos grupos y giros y actividades, con los representantes de esos espacios, y sobre todo eran primero los de menos riesgo, al aire libre, actividades por supuesto esenciales, y se fue transitando hacia otras actividades que tienen más riesgo. Existe la Ese es el planteamiento general. Existe la posibilidad. Se ha relajado, perdón, se ha relajado, nada más con esto concluyo, se ha relajado, pero por parte sobre todo nosotros observamos de la ciudadanía. Pero existe la Vemos posibilidad. familias completas yendo a mercados, a centros comerciales, entonces ahí se tiene que volver a fortalecer ese llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. Pero ante la falta de esta, y ya la veíamos, secretaria, ayer mismo en estas visitas al Templo de San Hipólito y en muchas otras ocasiones lo hemos visto y lo podremos ver más este fin de semana festivo en México con las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, ni se diga con el inicio de las fiestas decembrinas. ¿Existe la posibilidad de echar para atrás reaperturas? Es decir, por decir un ejemplo, que los museos se tengan que cerrar de nueva cuenta. ¿Están contemplando eso en el gobierno de Ciudad de México? ¿Que algunos sectores vuelvan a cerrar como cerraron a principios de la pandemia? Siempre existe esa posibilidad, siempre, porque estamos monitoreando todos los días y si hubiera un incremento grave, si tuviéramos algunos indicadores que nos están indicando que la velocidad de transmisión se está acelerando, siempre existe esa posibilidad, se monitorea a diario. Ahora, se ha planteado la reducción de horarios, la reducción de flujos, o sea, sí siempre existe esa posibilidad y lo estamos valorando. ¿Se mantiene la coordinación 1 a 1 con el Estado de México? ¿Lo que indique el semáforo de la Ciudad de México será lo mismo del Estado de México, doctora? Sí, está muy coordinado. Ustedes recuerden que estamos funcionando como sector salud y de dimensión metropolitana. O sea, todas las instituciones estamos sentadas a la mesa en el Gabinete de Salud Metropolitano que encabeza la jefa de gobierno y ahí participan desde las de nivel federal, los institutos de seguridad social, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad y también la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. Tenemos una coordinación muy importante. Dos cosas, secretaria. Se anunciaron en centros de entretenimiento conciertos presenciales para los próximos meses, para las próximas semanas incluso. Eso no existe, eso no va a pasar. No está autorizado, se ha dado la información, se está hablando con los operadores, con los organizadores para que no aparezca esto en sus páginas. Muchos de ellos ya los habían cancelado, pero las páginas no estaban actualizadas. Y por otra parte, cuando se dice que está prohibido hacer grandes reuniones, por ejemplo, bodas, ¿qué quiere decir que está prohibido? ¿Qué sucede si alguien las organiza? ¿Qué sucede si alguien denuncia una boda, una gran fiesta, una gran reunión? Distintos mecanismos. Se va el INVEA, porque son espacios privados que se contratan, ¿no? Son giros comerciales. Va el INVEA, sanciona. En otro tipo de reuniones, si se enteran el gobierno de la ciudad previamente, pues habla para que se cancele. Luego las fiestas clandestinas se reportan a 911 y se acude para desactivarlas. Hay una parte privada, y por eso el llamado a la conciencia y a la responsabilidad, una parte doméstica, privada, donde la gente hace reuniones en sus casas. Y ahí pues nada más puede ser a través de queja vecinal y se acerca a una patrulla y les pide que desactiven la actividad, pero no se puede hacer mucho más dentro de ese domicilio. Y por eso la responsabilidad, celebremos muertos con nuestras ofrendas,